no puedo dilatar mucho esto y vamos. Primero, decir que este reglamento, lo que hace este PowerPoint es irlo desgranando poquito a poco, para no leer para así, de súpeto, como decimos en Galicia, todo, porque es un reglamento muy pedante y además creo que es incompleto, no tiene ningún, ¿cómo se llama? No tiene ningún ejemplo que si no es por estas cositas que encontramos de estos PowerPoints o demás, o nos lo hacemos nosotros, es muy difícil hacerlo. Entonces, dice aquí que está en vigor a partir de septiembre de 2023. Antes estaba a partir de julio de 2023, es decir, hubo modificaciones ahora en septiembre, por eso es lo más importante. Luego, una novedad importante es que dice que la nueva forma de gestionar las partidas no jugadas. No es que aquí puse que desaparece el oponente virtual. Antiguamente lo que se hacía es que en las partidas no disputadas era como si tú jugases con un oponente virtual que al inicio de ese encuentro tenía los mismos puntos que tú. Bueno, sobre el oponente virtual os puedo colgar otro PDF, pero yo me voy a fijar para este curso en estas reglas de gestionar las partidas no jugadas, las que os voy a explicar hoy, que para mí es lo más importante de esta. Luego, viene que aparecen muchas siglas. Es que esto es un infierno. O sea, lo vais a ver luego en el apartado, no sé si era el 3 o el 4, unas tablas que si descargáis el reglamento normal de la FIDE o el de la FEDA, aparece un montón de siglas. Es infumable. O sea, y además están en la versión inglesa, ¿no? Pero bueno. Y si hay una novedad, y es que ahora según el tipo de torneo, ya no te dicen que tienes que aplicar este tipo de desempates, sino que tú libremente con lo que hay, tú decides qué desempates vas a aplicar. Luego, otra cosa. Esto vas a ver que hay muchas cosas, parece muy pedante el lenguaje, pero esto se aplica a muchas competiciones de la FIDE, a todas prácticamente. Entonces, hay cosas que no tienen cabida para competiciones de aquí, de Galicia. Y lo vamos a ver, por ejemplo, voy a ir poco a poco. Aquí. Esto, vamos a empezar con la chicha. Métodos para ordenar a los participantes empatados. Bueno, pues uno es ordenar es desempatar, para entendernos. Por eliminatorias. Por eliminatorias tiene sentido en las competiciones de la FIDE, donde juegan un torneo del Grand Prix y luego hacen una serie de desempates. Lo vemos ahora rápido, ¿eh? Desempates técnicos, que es lo más importante. O sea, estos desempates técnicos que vamos a ver, que es el artículo 4, esto sí que hay que saberlo. No todos, pero es lo más importante. Y luego otra opción que pone no tener desempate. Pues esto para mí ya no tiene ningún sentido. Sigo para adelante. Eliminatorias, es que voy de puntillas por encima. No voy. Y os pongo aquí en esta transparencia. Tiene sentido en competiciones de alto nivel de la FIDE. Deciros que este PDF lo modifiqué esta tarde porque aún no quedé contento con algunas partes. Entonces, os lo voy a volver a subir y voy a sustituir el antiguo por este. ¿De acuerdo? Claro, en estas competiciones de alto nivel de la FIDE, imaginaros que Carlsen pues juega contra Ivanchuk, bueno, ya no sé si siguen activos, y van a jugar unos desempates, entonces se fijan pues tres a tal ritmo, otras cuatro a otro ritmo. Entonces, todo eso tiene que estar muy claro. Pero, insisto, vamos a lo importante. Los otros desempates, que es los técnicos, lo que me interesa para hoy. Eh, el árbitro tiene que poner la lista de los desempates antes del comienzo del torneo y las bases lo más claras posible. Ahí sí que tengo que ser muy riguroso con esto. Hay que cuidar muchísimo las formas. Es que un jugador cuando va a jugar una competición tiene que tener muy claro qué desempates se van a aplicar. Puede ser que a veces metamos la pata. Pues no pasa nada. Se le comunica a los jugadores que hemos metido la pata porque en la reunión previa alguien se ha equivocado, algún árbitro a pasar unos desempates. No pasa nada. Se corrige y punto. Pero lo más clarita posible. Bien. Luego pone el apartado 4.2. Para la clasificación final del torneo, los participantes se ordenarán, bueno, es decir,
Primero se aplica el primer criterio de desempate, luego el segundo y luego el tercero, que es lo que viene a decir este párrafo. Es que es, insisto, muy, muy pedante. Ahora vamos a ir otros desempates, es decir, los desempates técnicos. Se dividen en 4 tipos. Uno, cuando para desempatar yo cojo un subconjunto de las partidas entre los jugadores que han empatado a puntos. Lo vemos ahora, ¿eh? Luego, del tipo B, con resultados propios del jugador. Luego, resultado de los oponentes o datos previos conocidos de los oponentes. Entonces, el apartado 4.3, desempates en el tipo A. Para que os suene, es el encuentro directo, es el más utilizado. Es decir, imaginaros que tengo 3 participantes empatados a puntos y al finalizar el torneo tengo que desempatarlos entre ellos. Entonces, lo que se hace es se puede coger y sumar los puntos obtenidos entre ellos mismos en el torneo. Puede ser que los 3 hayan jugado entre sí, vale, puede ser. Que 2 hayan tenido, uno haya jugado contra 2 y otro solo contra 1. Bueno, pues eso habría que verlo. Todo esto viene desgranado en este PDF con muchos ejemplos, con bastantes ejemplos, ¿vale? Entonces, aquí no me voy a parar. Yo quiero ir a lo más importante que para mí es. Luego, desempates tipo B, que son los resultados propios del jugador. Es decir, el valor se puede calcular o está previsto incluso por los participantes que tiene antes o durante sus propias partidas. Esto es, bueno, hay quien le gusta, hay quien no le gusta aplicarlo. Pero uno que se suele utilizar mucho es el APRO, que es la media de las performances del torneo de los oponentes. Luego, que dependen tan propios, es decir, por ejemplo, las partidas que uno decidió jugar. Es decir, eh, ¿os acordáis, os sabéis que hay muchos torneos donde, en verano sobre todo, que dicen, bueno, pues máximo se pueden pedir 3 buys. Oye, para mí no es lo mismo un torneo que, de un jugador que ha conseguido 5 puntos jugando las 9 rondas que un jugador que consigue los 5 puntos pues jugando 6 rondas. Es decir, el jugador que ha conseguido 5 puntos jugando todas las rondas, para mí debe ganar por encima de otro que haya jugado menos rondas. Entonces, hace años esta opción no existía. Y a mí esto que ponga partidas que uno decidió jugar es que me parece súper justo en este tipo de torneos. Luego aparece ahí sistema Koya para round robin. Esto todo, insisto, que viene explicado en lo que es el PDF. Luego aparece aquí que lo marqué en color rojo, ya os lo pasaré, suma de puntuaciones progresivas. Vuelve a aparecer este desempate que yo personalmente lo aborrezco, personalmente, pero si alguien quiere hacerlo, pues lo veremos. Entonces, yo puse en color lila los que considero importantes, o sea, los más utilizados, los que yo he utilizado bastantes veces. Y el rojo, es que este ya no contemplo utilizarlo, progresivas, porque las progresivas depende de cómo empiece uno un torneo. Vamos para aquí. Luego, los del tipo B, resultados propios del jugador. Nah, pasamos porque si no, no me da tiempo. Lo leéis, esto simplemente es leerlo con calma. Dicho de otra forma, este PDF, como te va desgranando poquito a poco, lo mismo que viene en el reglamento, en la FEDA, digamos que lo vas digiriendo poquito a poco. Luego vienen unas tablas en las que te relata todos los desempates que aparecen ahí, todos, el tipo de lo que acabamos de ver, si es A, B, C o D, y en qué sección del reglamento está. Y las siglas por las que ese desempate va a aparecer incluso en el programa Vega. Incluso también el Swiss Manager o el Swiss Chess también te aparecería. Esto también me lo paso de puntillas y vamos a ver a lo que quiero ir, que es el apartado encuentro directo. No me voy a parar aquí, tampoco. Voy a lo que quiero ir para adelante. Luego, si me sobra tiempo, retrocedo. Pero lo que quiero explicar hoy quiero que quede muy claro porque es más, os voy a pedir de esto en el examen de árbitros. Vale, a ver, que esto estaba muy para rondas no jugadas. Sí, lo tengo 14-1. Sí, luego están los modificadores, pero esto no va a ser para hoy, no me da tiempo.
Sí, bien. ¿Veis aquí que pone 15 rondas no jugadas? La transparencia, no sé, creo que es la 80 o algo así, por lo que yo tenía notado antes. Sí, la 80 de 94. Vamos a ver qué ocurre. Supongo que a vosotros os suena que es la corrección del butchol, es decir, en las partidas que un jugador no disputa, es lo mismo rondas, partidas que no juega, rondas no jugadas. Entonces, aquí utiliza unas definiciones y yo lo voy a aclarar antes con vosotros. Ronda no jugada, pues cualquier ronda en la que un participante se haya emparejado o no, jugó una partida en un torneo individual. Ya está. Omitimos la parte final. Y luego pone 15-2 en torneos con emparejamientos predeterminados, pues pasamos nada. Vamos al 15-3. Para torneos suizos, aplicar el artículo 16. El artículo 16 en los torneos suizos va a especificar cómo se van a corregir esas rondas o esas partidas no disputadas. Y esto sí es importante. Y vamos a ver. ¿Veis que pone aquí? En esta sección se utilizan las siguientes definiciones. Yo las voy a citar para que os suene incluso cuando veáis el Vega o cualquier otro programa de emparejamiento. El descanso, o también designado by, y pone ahí descanso solicitado, que es de descanso de medio punto o descanso de 0 puntos. Y se pone ahí descanso solicitado. Es una cosa. Dice, no, ronda disponible para jugar. Es que son definiciones muy pedantes. Lo leéis y cualquier ronda en la que un participante jugó su partida o terminó sin jugar, debió... Nada, no tiene ningún misterio. Perdón, esto sí, que esto vamos a verlo. Rondas no jugadas. Habla de 5 categorías. Y es importante que estas categorías las interioricemos, sepamos de qué va y la sepamos comprender cuando veamos una tabla cruzada, un cuadro cruzado donde se me pone una clasificación y se pone este jugó contra este con estas piezas y ganó, perdió, ganó por incomparecencia. Lo vamos a ver ahora en un momentito. Pero voy a explicar un poquito esto. Dice, las categorías, las partidas que le llama aquí las 16.2.1, que son descansos asignados por emparejamiento, o descansos de punto completo. ¿Qué es el descanso por emparejamiento? Os lo explico muy fácil. En un suizo hay un número impar de jugadores que van a jugar una ronda y uno de ellos va a descansar. Entonces, ese va a ir a ser de un punto. Luego pone victorias por incomparecencia. Es otra posibilidad que es, a mí me toca jugar contra un jugador, ese rival no viene, entonces yo gano por incomparecencia. Todo es rondas no jugadas. Otro tipo de rondas no jugadas son descansos solicitados, por ejemplo, pido un bye de medio punto, seguidos de al menos una ronda disponible para jugar. ¿Vale? Otro, derrotas por incomparecencia. Y luego, descansos solicitados que no van seguidos de una ronda disponible para jugar. Esto es lo que se llama jugador retirado. Es que leches, le ponen esta nomenclatura que uno tiene que pensar qué significa. Entonces, vamos a la siguiente transparencia, que con un ejemplo yo creo que esto os va a quedar muchísimo más claro. Y es esta tabla. Bueno, pone categorías de las rondas no jugadas por colores. El color amarillo no es muy afortunado porque no genera mucho contraste aquí. Pero vamos a ver. ¿Veis aquí que pone a la derecha categorías rondas no jugadas? Que pone esas mismas que acabo de poner hace un momento y las voy a poner por colores. Las partidas de la categoría 16-2-1, que son descansos asignados por emparejamiento o descansos de puntos completos. Luego la de la siguiente categoría las voy a poner en negrita y en color negro. Luego voy a poner en color azul los que son los descansos solicitados y luego en color lila voy a poner las derrotas por incomparecencia y en color rojo voy a poner las que ponen jugador retirado. Lo que se presenta en esta transparencia es
el cuadro cruzado de un torneo. Un torneo que pongo aquí, obtenido de la simulación con Vega. Este torneo ya haré un video tutorial de cómo se puede generar a partir de esto. ¿Vale? Entonces, fijaos, aquí tenemos una clasificación final con cuadro cruzado del torneo. Y voy a explicar un poquito porque hay gente que a lo mejor esto no lo entiende. Vamos a ver, el jugador que acabó en la posición 1 es el jugador L, que tenía un ranking inicial de 1400 puntos y jugó la siguiente ronda. Jugó la ronda 1, la 2, la 3, la 4 y la 5 y vamos a ver cómo, de qué puntos consiguió. En la ronda 1, veis que aquí pone must buy, es decir, en la ronda 1 descansó, posiblemente porque era el más bajito del ranking y obtuvo un punto. ¿Qué significa esto que pone igual B2? Bueno, pues significa que jugó contra el jugador número 2 con piezas negras, porque este B es black, y donde pone W va a ser white, blancas. No os confundáis de esto, y quiero... soy muy terco y muy tozudo en esto. La nomenclatura de blancas negras yo no estoy a favor de ella. Yo prefiero la nomenclatura inglesa porque el black white aparece en todos los programas, incluso en las hojas de pareos de suizo que realiza el Vega. Por eso quiero que os acostumbréis a esto de B black y no que son blancas, es B de negras. Entonces, esto significaría que en la ronda 2 jugó contra el jugador número 2 e hizo tablas. Este igual es lo que significa. Y si yo veo aquí que tengo el 2 aquí abajo, sé que el 2 en la ronda 2 jugó contra el 1 e hizo tablas. Es decir, este resultado de aquí arriba y este son complementarios entre sí. ¿Qué significa este más W5? Que jugó en la ronda 3 con el jugador 5, con blancas, y ganó. Y yo voy al jugador número 5, veo que jugó en la ronda 3 con B, es decir, con negras contra el jugador número 1, y perdió. Lo que siempre son complementarios. Y entonces aquí empiezan a aparecer unos resultados, y como consecuencia de esos resultados, pues aparecen unos puntos al final. Pero a mí lo que me interesa en esta transparencia es que veamos los tipos de partidas no jugadas que hay. Entonces, las que aparecen en color verde son los bytes de un punto, los que se han conseguido un punto completo. ¿De acuerdo? Luego, la que aparece en negrita, esta aquí pone más F10. ¿Qué significa esto? Que el jugador número 4 en la ronda número 1 jugó contra el jugador número 10 y le ganó por incomparecencia. El más F, lo pongo aquí la leyenda, gana por incomparecencia. Y F viene de forfeit, incomparecencia en inglés. Vamos a ver esto que pone descansos solicitados seguidos de al menos una ronda disponible para jugar. Fijaos aquí donde aparece este color azulito aquí abajo. Pone igual by. Significa que el jugador número 10 le dijo al árbitro, oye, para la ronda número 4 quiero un by de medio punto. Y es así como viene reflejado en un cuadro cruzado. Pone no jugó y llevó aquí un igual, que significa medio punto. Y además está seguido de una ronda, es decir, una ronda que se jugó, lo que le llama el reglamento ronda disponible para jugar. Vamos ahora a las derrotas por incomparecencias, que le pone como menos F. Si las victorias le pone un más F, aquí en las derrotas por incomparecencia le va a poner un menos F. Y vamos a ver por qué hay dos casos. Vamos aquí al jugador número 10 en la ronda número 1, jugó contra el 4 y perdió por incomparecencia. Y vemos que es complementaria de este más F10. El jugador número 4 jugó contra el 10 y ganó por incomparecencia. Pero a veces pueden no ser complementarias, porque en ajedrez, ¿qué ocurre? Si los dos jugadores no vienen, van a perder los dos por incomparecencia. Entonces, vemos que aquí
en la ronda número 3 hay el jugador 11 que jugó contra el 12 y el 12 que jugó contra el 11. No compareció ninguno y los dos perdieron por incomparecencia. Y finalmente, las partidas de la última categoría son estas de aquí, que pone jugador retirado, y las he marcado en color rojo. ¿De acuerdo? Y también de la categoría de las partidas de color azul aparece esta de aquí. Es un bye de 0 puntos. Posiblemente el jugador le diría al árbitro, oye, no me emparejes en la primera ronda y ponme 0 puntos. Bye de 0 puntos, todos los que queráis. Yo cada vez, eso de byes de medio punto, yo sinceramente, a ver, José Fernández Otero levantó la mano. Vale. Está rápida solo. En Sí. las incomparecencias no aparece el color. Las incomparecencias, no, no, porque es una partida no disputada. Entonces, una partida no disputada no tiene color. Y lo dice el reglamento de suizo. Bien, Sí, ya está, me queda claro. vale. Es más, tú puedes haber jugado contra un jugador, ganar por incomparecencia, y esa partida es como si no se hubiese disputado. Entonces, si no retiras a ese jugador del torneo, te puede volver a tocar más adelante a jugar contra ese jugador. Y eso es vamos, no es épico que se haga así. Por eso es muy importante que un jugador que pierde por incomparecencia lo retiramos de un torneo a la mayor brevedad posible para que no esté ahí molestando. ¿Vale? Bueno, estas son las categorías. Yo lo que pretendo hoy es que entendáis este cuadro, no que asimiléis toda la cantidad de información, que lo asimiléis. Porque para llegar yo a hacer este material a mí me costó sudor. ¿Vale? Bien, gestión de las rondas no jugadas. La gestión de las rondas no jugadas se basa en que si yo tengo esas 5 categorías, las 4 primeras categorías, lo voy a volver a poner, todas estas, las que son las que consiguen un punto por no jugar o de las que consiguen medio punto o 0 o nada, esas se van a valorar con la puntuación que tiene, se van a corregir. Ya no se corregía antiguamente con el medio punto o tablas contra sí mismo o así. Se ponen los puntos que se han logrado así, tal cual. Lo vamos a ver luego con los ejemplos. Y las del jugador, esta de aquí, las que están en rojo, se van a corregir con medio punto, pero esto aquí lo vamos a ver con mucha calma. Entonces, dice aquí, las rondas no jugadas de las categorías 16-2-1, o sea, de las 4 primeros, se evalúan con el resultado que tienen, ganado, empate o derrota. Ya está. Las rondas no jugadas de las categorías últimas, las que van en color rojo, se evalúan como tablas. Y ojo, con el único propósito de calcular el desempate de sus oponentes. Y vuelvo a subrayar así, de sus oponentes. Lo vamos a ver porque en el caso que os voy a decir luego, tenéis que tenerlo, pero clarísimo, es que esto os lo pregunto en el examen. Y yo os estoy avisando, tenéis que tenerlo muy claro. Vamos aquí. Y luego dice, para calcular el desempate propio del participante, no se corrigen los puntos del propio participante. Lo vamos a ver con el ejemplo. Es como si hubiese jugado partidas contra el mismo, como si fuese un dummy, y finaliza con ese resultado que haya conseguido el jugador. Vamos a los ejemplos. Entonces, voy a este ejemplo que pone ejemplo jugador G, que es el caso fácil. El jugador G, si yo me voy a la tabla de aquí arriba, a esta, yo veo que jugó contra el jugador número 8, jugó contra el jugador número 1, contra el 6, el 7 y el 3. Entonces yo tengo aquí estos jugadores y yo me los pongo uno a uno en una tabla, que es lo que yo tengo aquí. Es decir, coloco sus rivales con su historial y en orden. 8, 1, 6, 7, 3. En orden, a ver, en orden sobre todo de que el 8 fue contra el que jugó en la ronda 1, el 1 fue contra el que jugó en la ronda 2, 6 en la ronda 3, etc. Y vamos a ver qué historial tiene. El jugador 8
pues vemos que es un historial limpio de todo. Incluso aquí tiene un bye de un punto. El jugador número 1, que es el jugador L, también en la ronda 1, un bye de un punto. ¿Vale? Y es muy limpio, por eso digo que este es lo más fácil de contar. ¿Cómo procedemos? Yo voy jugador a jugador. ¿Ves aquí que el 8 le llamo jugador B? Y yo aquí puse B. Jugador L, L. Jugador D, que es el 6, le pongo D. Aquí serviría si aquí pones 8, 1, 6, 7 y 3. Serviría perfectamente, pero lo puse con letras. Entonces, me fijo, ¿qué es lo que le aporta al jugador G el jugador el jugador 8 con el que jugó? Pues le aporta en la primera partida un menos, 0 puntos. En la siguiente partida, 0 puntos. Esta partida, un más significa un punto, este menos significa 0 y este más by significa un punto. Por eso pongo 0, 0, 1, 0, 1. En total, 2 puntos. Voy al jugador L. Bueno, aquí debería coger esto y ponerlo también en negrita, que se me olvidó. El jugador L, su primera partida le va a otorgar un punto, que él va a ir de descanso. Esto significa un punto. Aquí también debería haber puesto descanso, no lo puse. No voy a corregirlo ahora. Sería esta, vemos que es un igual, sería medio punto. Lo pongo aquí, 0,5. Aquí pongo un más, que es un punto. Aquí pongo un igual, que es medio punto. Y aquí pone un más, que es un punto. Significa que el jugador número 1 al jugador G le va a otorgar 1 más 0,5 más 1 más 0,5 más 1, 4 puntos. Me cago en 10 minutos, me quedan... ¡Oh, por favor, qué rápido pasa esto! Vamos aquí. El jugador D le va a otorgar al jugador S, pues 0, 1, 0, 1 y medio punto. Lo sumo son 2,5. Y estos también. Entonces, yo veo que en esta tablita que me dibuja aquí al lado, pongo los puntos que cada uno otorga. Luego todo esto lo sumo y tengo lo que es el Buchholz total. ¿Ok? Y sería la suma que los jugadores le van a otorgar al rival G, o sea, al jugador G. Leerlo con un poquito más de calma. Me interesa ver ahora el siguiente ejemplo, que es un poquito más difícil, es decir, hay que prestar atención en todos, pero en este más. Es decir, aquí cuando voy a tener unos descansos, porque tienen un rival de la que se ha retirado del torneo. Entonces, los rivales del jugador A son el jugador F, el I, el K, el L y el G, que por número sería el 11, el 4, el 7, el 1 y el 2. Entonces, pongo aquí el historial del jugador 11. Aquí el historial del jugador 4, del jugador 7, del jugador 1 y del jugador G. Lo que hay que tener en cuenta son estas rojas de aquí, que en principio dices, ostras, es que aquí no consiguió ningún punto, aquí no consiguió ningún punto, vale, pero lo que dice el reglamento es que las partidas de esa categoría, de la quinta categoría, las que están en color rojo, hay que corregir, no puede no aportarle nada a los rivales que jugaron contra él. Entonces, se le corrige en vez de poner un 0 y un 0 van a poner, ¿veis que pone aquí en verde 0,5 y 0,5? Pues es así como se corrigen. Aquí vemos que la primera perdió, en la siguiente empató, es decir, 0, 0,5, y en la tercera perdió por incomparecencia, pero esta perdida por incomparecencia otorga 0 puntos. Entonces, lo importante es esta corrección de medio y medio punto. Es decir, el jugador F para su oponente, que es el jugador A, en estas dos partidas le va a otorgar medio punto en cada partida. ¿Ok? Y luego el resto es sencillo. Tengo aquí una victoria por incomparecencia que me va a dar un punto. Yo aquí le pongo un más, que suma como un punto. Aquí tengo un menos que es 0, un igual que es medio, un más que es 1 y un menos que es 0. Y los pongo aquí ordenaditos. El siguiente jugador es unas tablas
un más, que es un punto, 0 puntos y medio punto. Lo sumo y me da 2. Aquí tengo este otro que también tuvo un byte de medio punto, de un punto, que es el que vemos antes. Tiene un des, que es un punto, medio, el más este que ganó con blancas al jugador número 5, un punto, etc. Y no hay casos más raros. El más raro era este de aquí. Y entonces sumamos y este otorga, el jugador F le va a otorgar, en vez de 0,5 puntos que consiguió en el torneo, al final se le corrige y da 1,5 puntos. Si sumo todos estos de aquí, me dan 14 puntos. ¿Dudas aquí, porfa? Vale, pues continúa el siguiente ejemplo, que ahora es corrección del propio jugador. Es decir, ¿qué ocurre con los rivales del jugador F? Yo los coloco. Entonces el jugador F era en la tabla que tenéis un poquito más arriba, la podéis visualizar. Si imprimís estas últimas páginas en color, os lo recomiendo encarecidamente porque es más visual. Vais a ver lo siguiente. Los rivales del jugador F fueron el jugador A, el C y el H. Y luego se retiró en las dos últimas rondas. Es decir, en esas dos últimas rondas él fue rival de sí mismo. Por eso pongo aquí, en las dos últimas rondas, ¿cuál fue su rival? El jugador 11 es como si hubiese jugado contra sí mismo. Y pongo su historial, aquí y aquí. ¿Y qué ocurre con estas partidas rojas? Ahora, este jugador 12, perdón, este jugador F, no va a dar esa corrección para los puntos del oponente, sino que va a dar puntos para sí mismo. Entonces no se va a dar aquí medio punto y aquí medio punto y medio punto. No, es el caso esta que os dije antes. Subo un poquito más para arriba y dice, para calcular el desempate propio del participante, cualquiera de sus rondas no jugadas se evalúa como si hubiera jugado una partida contra él mismo, es decir, como si fuese un dummy, y finaliza con el resultado correspondiente al número de puntos otorgados, es decir, no se corrigen los puntos. Es decir, este caso ocurre en este de aquí. El jugador F que se retira, en estas rondas retiradas, es como si jugase contra sí mismo dos partidas. Ah, pero si nos fijamos en este su propio historial, es la primera partida le da 0 puntos, la segunda medio punto, la siguiente 0 puntos porque pierde por incomparecencia, pongo 0, 0,5, 0, pero las dos últimas como no consiguió puntos son 0, 0. Es decir, en total el jugador F a sí mismo se va a dar medio punto de buchón. En la siguiente ronda, exactamente igual, medio punto de Butchot. Es decir, el jugador F a los demás es generoso para que los rivales no se sientan perjudicados, pero para él mismo, 0 puntos. Y eso hace que este sistema de corrección de las partidas no disputadas, para mí, a mi modo de verlo, es mucho más justo que los tres sistemas anteriores de corrección. Y por eso, a partir de ahora, voy a aplicar siempre este sistema de corrección de las partidas no disputadas. Y es el que os voy a recomendar que lo apliquéis. El Vega, a partir de ahora, tiene dos opciones de corregir las partidas no disputadas. Y es una con este sistema y otro con lo que le llamaban el sistema Buchholz-Qualité, es decir, del oponente virtual. Yo ese, a partir de ahora, no os lo recomiendo. Primero porque es difícil de explicar a los jugadores. Jolín, yo me acuerdo del anterior curso de árbitros que es explicar esto, no era sencillo. Me resulta mucho más sencillo, aunque sea pedante, este reglamento con estos casos. Yo creo que se puede entender bastante bien. Y bueno, aquí hay el caso de la partidita esta azul, ¿no? Que lo puse en azul claro, que es el jugador C, aquí tuvo el bye de medio punto. Ah, pero este sí que pone el medio punto. Vale, yo creo que si ahora quiero empezar otra cosa, me voy a perder. Vale, este es el cuadro, otra vez. Vale, no voy a entrar en nada más. Yo creo que ese día
Si alguien tiene dudas, lo veré. Lo que voy a hacer es, voy a hacer un video tutorial de cómo se simula la carga en Vega de este tipo de torneo, para que luego vosotros podáis hacer las simulaciones con los torneos, o sea, con los desempates que aparecen en este PDF. Porque así vais a poder practicar más con el Vega, con sus desempates, accionar uno, accionar otros. Y creo que jugando así es como lo vais a aprender mucho más. Bueno, creo que he conseguido sintetizar en esta videoconferencia lo más importante. Tenemos 1 minuto 20 segundos para dudas. Si es sobre esto, mejor. Si es sobre otra cosa, yo os digo, no os voy a contestar. ¿Dudas? José Fernández Otero, venga. ¿Qué pasa si el participante pierde por incomparecencia, pero está en la sala del torneo, no se dio cuenta? Coño. Y le pide al árbitro continuar. No pasa nada. Vale. Pero tiene que tener una causa razonable. Por ejemplo, tuvo una indisposición. Perfecto. Se le hace. Sé de casos de jugadores que habían tenido un accidente, llaman luego allí, se comunican de recepción con el árbitro y luego siguen jugando el torneo. Si es una... No, me refiero a si está jugando el torneo, no se da cuenta de la mesa en la que está jugando y se pone, por ejemplo, en otra mesa. Ay, Y no, pierde resulta que por acaba. incomparecencia. No, pierde por incomparecencia. Luego no se retira del torneo. Eso ocurre. Sí, O que uno sí. juega con otro y con otro. Bueno, esos casos, preguntármelos y yo os mando aunque sea un podcast, ¿vale? Porque hacer una clase para esto, no. No, solamente Será de breve, era ¿vale?